Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Este video es una continuación directa del video 94 en donde hicimos una breve introducción a cuáles son esos prefijos separables que eran amigables. Ahí mostramos prefijos cuyo significado y cuya influencia en el verbo raíz son fáciles de deducir y son relativamente confiables, que era el principal criterio, y vimos unos que estaban más que todo enfocados como en direcciones, ¿no? Aquí, amigos, les voy a traer otro conjunto de prefijos que es necesario que ustedes se sepan porque son muy básicos, son demasiado usuales, están en todas partes y nada más verlos les va a ayudar a inferir mucho de qué quiere decir ese verbo con mucha confianza. Si quieren enterarse de cuáles son, pues continúen viendo este video. Mi nombre es Esteban y estos son prefijos separables y amigables del alemán, parte 2. Vamos directo al grano, amigos. Miren este prefijo, los. Amigos, esta palabra tiene un significado muy especial y muy importante. Los por sí mismo se refiere como al hecho de estar suelto, de estar libre, de estar de alguna manera desatado. Ese es el significado de los, como algo que no está atado a algo, sino que anda suelto, anda libre, y por eso mismo tiene una connotación con los verbos de movimiento. Cuando vean este prefijo los acompañado de un verbo de movimiento, tienen que interpretarlo como que el movimiento se ha desatado, el movimiento se ha desprendido, que es lo que nos da esa idea de ese los, como de iniciarse, de liberarse, ¿sí? Liberar el movimiento. Entonces, ese es el significado de los, como iniciar un movimiento cuando es partícula separable acompañando un verbo. Cuando iniciamos el viaje, wann fahren wir los? Este que sigue sí es el prefijo separable amistoso por excelencia, amigos. Mit. Bueno, con mit yo sí creo que acá sobran las extensas explicaciones, ¿no? Mit, como ya seguramente saben y como ya les he dicho en prácticamente todos los videos, quiere decir con. Con, y cuando es como partícula separable, es decir, cuando se acopla a un verbo, que de hecho se puede acoplar a casi cualquier verbo, pues nos da la idea de hacer ese verbo en conjunto con alguien más. Esa es la función de mit, lo cual es muy lógico y además es el único significado que tiene. Entonces con este prefijo definitivamente no hay rango de pérdida, amigos. Siempre es como hacer algo en conjunto con alguien más. ¿Puedo jugar con ustedes? Darf ich mitspielen? ¿Qué les parece este prefijo, amigos? También basiquísimo. FOA. Aquí sí les voy a decir una cosa, compañeros. Este FOA tiene como dos grandes aceptaciones. O sea, es confiable, sí, pero tienen que discernir entre sus dos posibles significados, porque tiene dos usos, yo diría que igualmente válidos y depende del verbo al que acompañen. El primer uso, cuando es partícula separable, es muy similar a nuestro prefijo pre que tenemos en español para dar a entender algo que sucede antes que otra cosa. Por ejemplo, el verbo preestablecer. Si ven que es como establecer algo de antes. Prevenir es como notar algo antes de que venga, ¿no? Prevenir. Si ven ese pre en español, en alemán el equivalente, lo más cercano es este FOA. Entonces cuando lo vean con algún verbo, se refiere como a hacer ese verbo antes de algo. Por ejemplo, el verbo vorbereiten. Este es el ejemplo más básico de este uso. Aquí el verbo raíz es bereiten, que significa estar listo. Bereiten es como el hecho de estar listo para algo. Mientras que vorbereiten quiere decir prepararse, es decir, ¿qué hace uno antes de estar listo para algo? Pues prepararse, es decir, lo que se hace antes de el verbo. Entonces por eso vorbereiten es prepararse. Calentar se dice wärmen, pero también existe el verbo
vorwärmen. Vorwärmen quiere decir precalentar, es decir, cuando uno calienta algo antes de usarlo para alguna otra cosa. Si ven cómo ese vor da esa connotación de antes. Y ahora sí les voy a decir cuál es el segundo significado, el cual no es menos importante, amigos. Recordemos que vor también es una preposición que puede ser de tiempo, pero también puede ser de lugar. Entonces, estos usos están muy atados a ese significado. El otro uso de vor se refiere a poner delante, es decir, poner algo delante de la vista o delante de otras personas, de tal manera que otras personas lo vean o sean conscientes de esa acción que está acompañando este prefijo separable. O dicho de otra manera, esta preposición lo que nos da a entender es hacer un verbo delante de alguien o delante de otras personas. Por eso es vor, como poner delante, ¿no? Por ejemplo, el verbo leer. Leer, ya sabemos todos, se dice lesen, clase A1. Pero entonces, ¿qué se imaginan el verbo vorlesen? Esto no significa leer antes, ni mucho menos, sino que vorlesen usualmente se entiende como leer en voz alta. Pero la verdadera razón por la que se dice leer en voz alta es porque lo que en realidad quiere decir es leer delante de los demás. Y por supuesto que para poder leer delante de los demás, pues hay que leer en voz alta. Entonces por esa razón se traduce muchas veces como leer en voz alta, pero en realidad quiere decir es leer delante de los demás. Y así pasa con muchos otros verbos. El verbo cantar, singen. Entonces el verbo cantar en voz alta o cantar delante de los demás, para los demás, pues vorsingen. Hacer, machen. Verbo A1. Pues también existe el verbo vormachen. Este verbo tiene varios significados, pero uno de ellos es exactamente lo que les acabo de decir. Vormachen pues es hacer algo delante de otros, normalmente como una demostración. Entonces a eso se le llama vormachen. ¿Sí ven? El segundo uso de vor. Entonces traten como de aplicar un poco la lógica cuando vean este prefijo separable. Ya saben que puede ser o algo que se hace antes, o sea, pre, o algo que se hace delante de. Amigos, otro prefijo que es separable y que tiene un significado bastante constante y confiable es este, nach. Nach, imagínenlo como la contraparte de vor. Si vor era antes de o poner delante, pues nach significa después de o ir detrás, básicamente. Machen, que es el verbo hacer, verbo A1 de clase 1 de cualquier curso de alemán, pues en alemán también existe el verbo nachmachen. Nachmachen significa imitar. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo así que imitar? O sea, ¿eso qué tiene que ver con hacer? Pues amigos, todo. Porque imitar se refiere a hacer algo después de que alguien más lo hizo, ¿no? Como para remedarlo. Entonces, si ven que es como hacer después, entonces en alemán por eso se dice nachmachen, imitar. Hacer después. Los simios imitan mucho de los humanos. Affen machen den Menschen vieles nach. Partícula separable al final. En algunos verbos puede ser algo confuso, pero siempre va como en la dirección de ejecutar el verbo después de cierto acontecimiento o después de cierta situación por alguna razón, amigos. Miren por ejemplo el verbo weisen. Weisen quiere decir mostrar, pero en alemán también existe nachweisen. Nachweisen por su parte significa demostrar. Si ven que uno diría, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con después? Este nachweisen se refiere a cuando uno necesita mostrar algo como prueba de algo. Si lo ven como respuesta a algo que ya sucedió, yo tengo que demostrar algo. Entonces es como mostrar después de ese hecho. Por eso nachweisen. O sea, es algo súper abstracto, pero si ustedes lo piensan un poco se puede comprender de esta manera cómo funciona el nach. Fragen también tiene una contraparte que se llama nachfragen. Fragen pues es preguntar y nachfragen es informarse o preguntar algo adicionalmente.
Entonces ese adicionalmente pues me da la idea de que voy a preguntar algo después de que me surgió la duda por otra acción. Pero si ustedes lo piensan, en esos contextos también se puede usar fragen. Si lo ven, es decir, no significa que siempre tienen que usar uno o el otro, sino que a veces son incluso intercambiables. Depende de cómo lo quieran decir y de cómo lo estén pensando. Kommen, venir. Nachkommen, venir después. Así de simple y sencillo. Bueno, nachkommen tiene otros significados, pero también se refiere pues a venir después o a venir detrás. O sea que acá el significado del prefijo separable pues está más que claro. Amigos, miren este otro prefijo extremadamente confiable. Weg. Weg, amigos. Esta palabra por sí misma quiere decir lejos. Lejos. Y como prefijo separable nos da justamente ese significado, amigos. Cuando este prefijo acompaña a un verbo, lo que nos da la idea es de ejecutar ese verbo haciendo que algo quede lejos. O sea que básicamente solo se puede usar con verbos que impliquen desplazar algo o de alguna manera hacer una acción que me permita poner algo lejos, no necesariamente en un contexto espacial, sino también conceptual, ¿no? Yo también puedo quitar algo, no sé, por ejemplo, quitar una palabra de un texto o quitar algo de alguna parte. No tiene que ser simplemente espacial, sino con el hecho como de mandar lejos algo, de quitar, ¿no? Quitar algo. Ahí pueden encontrar este prefijo weg. Puedes quitar al insecto. Kannst du das Insekt wegmachen? Aquí recordemos que machen sí significa hacer, pero machen también tiene otro uso, que eso es algo que de pronto muchos sí no saben, porque a uno siempre le enseñan de entrada que machen es hacer y punto. Pero machen también se puede referir a poner algo en un lugar, ¿vale? Eso es algo que tienen que saber, que a uno no le enseñan de entrada. Entonces, machen también pues tiene otros significados y en este caso aplica. Entonces, wegmachen pues se refiere a poner algo lejos, como a quitar, de una manera más bien despectiva. Entonces va muy bien con los insectos, ¿no? Porque uno siempre como que los quita así con la mano, de una manera un poco agresiva. Bueno, a eso se refiere wegmachen, a quitar lejos. Existe el verbo schmeißen, amigos. Schmeißen quiere decir arrojar, básicamente. ¿Qué creen entonces que signifique wegschmeißen? Que es también un verbo muy usado en Alemania. Pues efectivamente arrojar lejos, aunque este verbo se utiliza más con la connotación como de desechar, ¿no? Como cuando uno tira la basura, pues entonces uno lo que hace es wegschmeißen. Y este sí es uno infalible de los separables amistosos, amigos. Zurück. Este también es muy al estilo de mit, amigos, un solo significado y es casi que se combina con cualquier otro verbo. Recuerden que no todos los prefijos separables se combinan con todos los verbos, sino que solo se combinan con verbos en donde tenga sentido, ¿vale? Y este zurück tiene sentido con una vasta parte de los verbos. Zurück, ya se imaginarán, significa como de regreso, de retorno, en sentido contrario. Y da justamente esa idea cuando es un prefijo separable. Y por supuesto que va muy bien con verbos de movimiento, en donde es casi que lógico lo que significa. Conducir, fahren. Conducir de regreso, zurückfahren. Y no solo con verbos de movimiento, cualquier cosa que se pueda hacer en un sentido contrario, amigos. Mirar, schauen. Mirar de regreso o mirar hacia atrás, por ejemplo, en este caso. Zurückschauen. En algún momento deberás retornar el pago del crédito. Amigos, esta frase suena dificilísima, pero se puede simplificar muy bien utilizando este prefijo zurück. Porque, por si no lo saben, como les decía, zurück es muy versátil. Entonces siempre que vean algo así como de retornar, de regreso, hacia atrás, en sentido contrario, ahí este zurück es un muy buen candidato. Y por si no lo saben, en alemán existe el verbo
zurückbezahlen. Aquí estamos hablando de un pago. Entonces, pagar de regreso se dice zurückbezahlen. O sea, pagar se dice bezahlen, pero pagar de regreso zurückbezahlen. Y tiene la connotación tal cual se la imaginan. Ustedes pueden pagar algo y si por alguna razón les van a dar un reembolso, entonces quien recibió ese pago les paga de regreso. Entonces, zurückbezahlen. En este caso es al contrario, nos están diciendo en algún momento deberás pagar el crédito de regreso o retornar el pago del crédito. En algún momento, irgendwann, deberás retornar el pago del crédito. Este deberás retornar el pago lo podemos reescribir como deberás pagar de regreso. ¿Sí ven? Es lo mismo. Entonces, futuro ya lo vimos, amigos, deberás. Y se puede combinar también con verbos modales, como de pronto también se lo imaginan. Entonces, wirst du den Kredit zurückbezahlen müssen. Si no saben por qué el wirst y todo esto, pues les recomiendo los videos de futuro que ahí los hemos explicado muy bien. Recordemos que ese wirst convierte al müssen en futuro, entonces ahí está el deberás. Y pues el zurückbezahlen va en infinitivo debido al müssen. Por eso queda así. Y pues crédito es acusativo, masculino. Entonces, den Kredit. Irgendwann wirst du den Kredit zurückbezahlen müssen. En algún momento deberás pagar de regreso el crédito. Ahí está, amigos. Estos son los más importantes, separables y amigables. Hay muchos otros. Vamos a tener otros videos en donde les voy a hablar de prefijos inseparables, por supuesto con ejemplos, porque también hay inseparables amigables e inseparables rebeldes o confusos. Y de cada una de esas categorías les voy a traer videos porque es bien importante que ustedes por lo menos tengan de dónde agarrarse, como se dice. Por lo menos ideas de qué puede significar o si es separable o inseparable. Aquí vimos amigables y separables. Lo fácil de lo fácil, amigos. Si les ha gustado el video, pues ya saben, amigos, comenten, dejen like, suscríbanse, todo lo que siempre les digo. Viene muchísimo más contenido de alemán. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.